Nuestro manga comienza con Alicia Sorcelión, quien es una noble dama del imperio, cuyo único pecado fue creer en el amor, y allí todos en su pueblo la veneran porque pueden observar su enorme luz, su apariencia es agradable ante todos. Cuando la luz brillante del sol iluminaba a los habitantes de ese lugar, salía y agitaba suavemente la mano hacia los habitantes del imperio, y todos esos habitantes se encontraban siempre desde temprano para poder verla al amanecer. La gente le gritaba que por favor le diera su bendición para una cosecha abundante en otoño, otros le decían que le diera su bendición a la familia para poder recibir amor y paz, prácticamente eran escenas perfectas, la veían como la Madre Celestial, una santa por completo, sin defecto a la vista, todos querían que ella les diera su bendición. Pero ni una sola alma lo sabía, todo eso era solo una actuación bien orquestada, y la prota solo era el títere para seguir el guión escrito. Es por ello que la historia cuenta que hace un año, una profecía había sido transmitida al imperio, y eso era que una santa irradiaría para el sol dorado, un camino de gemas, ella sería quien guiaría la luz del camino del emperador. Estas eran las profecías escritas en la lengua antigua, y que son propensas a tener un significado diferente, dependiendo de quién las lea y la interpretación que les otorgue, por ello había un grupo especializado en ello, un grupo de eruditos e intérpretes eran los encargados de leerlas. Sin embargo, hace un año en el Panteón Central, apareció con una interpretación repentina y singular, un intérprete que decía que existía una mujer rubia, de ojos grandes y azul profundo, que tendría su bienvenida como la santa fiel del imperio. Con esa declaración el Panteón recorrió el primer imperio buscando a una mujer rubia con ojos azules, buscaron a todas las mujeres con esas características, y cada una de las candidatas fue llevadas al Panteón y fueron sometidas a la valoración divina. Y por supuesto que Alicia fue una de las candidatas. Su nombre completo es Alicia Sorcelión, un nombre que ya no era pronunciado para otros, ella era la preciosa y única hija del duque de Sorcelión, una hermosa noble, criada dentro del imperio, era la santa que prometía la profecía. Una noble que tenía un cabello tan rubio como si hubiera sido tejido por rayos del sol, y pues ella los ojos azules como el zafiro, dando un brillo con un cielo despejado. Una vez que Alicia asumió el papel de santa, nadie se atrevería a poner en duda que su belleza era una clara representación de la Madre Celestial. Todos se preguntaban si acaso podría existir una santa más perfecta, pero que por supuesto todo esto era una fachada, una máscara para la Santa Alicia, creada por el Panteón. Pero ella se miraba al espejo y sabía que no era una santa de verdad, tenía que comer tal como se lo exigían en ese lugar, prácticamente allí todo era planeado por su excelencia, es por ello que se ve su cara de tristeza. Era muy triste porque solo las hacían comer un poco de vegetales y frutas, y por supuesto todo eso era órdenes del Panteón. Él es el obispo Lidentius, ese fue el hombre que la convirtió en una supuesta santa. Prácticamente él controlaba todo de ella, tanto que comer como cuando dormir, cada parpadeo y cada respiración era argentado por él la vigilaba de forma meticulosa, incluso su matrimonio con el príncipe heredero, no fue algo que estuviese dentro del consentimiento de Alicia. Pero aunque se trataba de un matrimonio arreglado, esa era su esperanza, pues ella quería tener a alguien de su lado, para que la ayudara en todo. Además era un pibe bastante atractivo. La cuestión es que su vida es demasiado desagradable mientras sea controlada por ese señor, incluso no la dejaba terminar su comida, porque decía que ya era suficiente que ella debía seguir siendo la santa de ese lugar. Alicia le pedía que por favor la dejara terminar de comer, porque obviamente su cuerpo no iba a funcionar bien, pero a este señor no le importaba nada. Le decía que ella era una santa, que no debía ser apegada a cosas como la comida. Le decía que debía dejar esos apegos por cosas materiales, que eso no le correspondía a una santa, que si no le hacía caso le iba a dar instrucciones más fuertes, como por ejemplo agarrarla por la boca para cerrársela. Obviamente ella estaba triste por todo lo que estaba sucediendo, pero él le decía que esa expresión no era la correcta, que debía sonreír sin importar la situación. Pues según las instrucciones que él le daba, una santa debe irradiar la sonrisa más brillante del mundo, así que por eso la obligaba a la fuerza a estar siempre contenta. Obviamente esto era una fachada, pues en realidad ella se sentía desgraciada. Allí el señor le estaba informando que su majestad solicitaba una audiencia urgente, pues seguramente él estaba en un estado de miedo, contando los días que le quedaban, por eso este señor considera un gran honor poder enviarle a una santa de guía para su alma. Ese señor la amedrentaba y le decía que ella debía seguirlo y permanecer en silencio, como una verdadera santa. Después de eso se anunciaba que ha llegado la santa ante el imperio, pero por más que ella se esforzaba su cara era un total desagrado. Resulta ser que en ese momento el emperador estaba allí porque había solicitado una audiencia con la santa, él quería implorarle una respuesta, porque se acababan los días en ese imperio para él, ya era un señor viejo y tenía miedo de su destino en el inframundo,
así que le preguntó a la santa si sus acciones de hace 25 años serán perdonados. Alicia le fue sincera, y le dijo que como santa eso era algo que aún no lo sabía, porque no tenía ninguna manera de saber lo que él hizo hace 25 años. Ella es una simple mujer que no posee poderes divinos. Obviamente él quería ser perdonado a como de lugar, o al menos sentirse perdonado por otra persona, ya que eso le daría esperanzas, y su conciencia estaría más tranquila. Ese señor le imploraba a la santa, que por favor le dijera que iba a ser perdonado, pues él quería la bendición de la santa para irse en paz. En pocas palabras lo que él quería era que ella le dijera que él ya había sido perdonado, pero la situación se estaba saliendo de control. Él lloraba sin precaución, y la agarraba demasiado fuerte por los brazos. De pronto ese anciano cayó en el suelo. Los guardias comenzaron a notar la situación, percatándose de que su majestad estaba inconsciente. Claramente todos sabemos que ella no hizo nada, pero gracias a Dios en ese momento llegó el pibe que fue dado como esposo a la santa. Y allí le dieron la noticia de que su majestad acababa de fallecer. Obviamente él se le quedó viendo porque quería que le diera una explicación, quería saber qué carajos estaba sucediendo allí. Por supuesto que él quería una respuesta, pero ella no podía explicarle porque su alteza se había muerto, sencillamente dijo que ellos estaban allí. La cuestión es que no la dejaron seguir hablando, pues el viejo que la manipulaba y la tenía apresada, dijo que hace unos minutos, a su majestad se le fue permitida la paz perpetua gracias a la santa. Cosas que obviamente es totalmente falsa, pero bueno, lo que le interesaba a ese anciano era informarle a él, que debían discutir quién cedería a él. En ese momento otro de los señores presente intervino en la conversación, diciéndole al obispo Lidentius que la presente situación no ha sido correctamente manejada. Les estaban diciendo que ellos se llamaban a sí mismos servidores divinos, cuando siquiera han considerado adecuadamente la posición de los dos príncipes, porque allí habían dos chicos sucesores al trono y debían decidir quién iba a quedar al mando. Se preguntaban qué les impulsaba a tomar soluciones tan apresuradas, y estaban tratando de identificar cuál fue la última voluntad de su majestad, o sea el último deseo de un moribundo. El señor que estaba hablando le decía al obispo que para ser el canciller del gran imperio, posee una perspectiva muy limitada. El obispo le estaba diciendo que precisamente esa era la razón por la que había adoptado manejar rápidamente el asunto en cuestión. La cosa es que otro de los soldados estaba diciendo que la última voluntad de su majestad estaba escrita en una carta. La cosa es que sin duda, su majestad tuvo la sabiduría de predecir estas circunstancias, así lo decía el trabajador que allí estaba, aunque todo parecía orquestado, pues decían que él poseía la previsión para acabar esta confusión preparando un testamento y dejando en manos de su soldado de confianza llamado Will. De pronto el obispo dijo que la santa estaba allí presente y ella era la Madre Celestial, que seguramente su divinidad podría verificar la validez del testimonio. Esto quiere decir que estaban obligando a la santa a leer en voz alta el contenido de la carta. Bueno, la carta decía que a partir de ese día, él tenía la intención de terminar su largo viaje y caer en el sueño eterno. Es por eso que pasó la fe en que su hijo y heredero oficial Víctor es el legítimo sucesor al trono. Al igual que no cabe duda, que la santa del imperio complementará cualquier cosa que su hijo pueda carecer como el próximo emperador. Ella estaba leyendo el contenido completo de la voluntad del emperador, por eso el obispo decía que esa era la decisión. En ese momento el obispo se agachó frente al pibe Carlos, para decirle que él sería el gobernante del imperio, de ese modo debía dar testimonio y ser leal a sus sirvientes. Obviamente su otro hermano estaba observando la situación. Después de eso, él fue coronado como el emperador. De conformidad con la última palabra del emperador, Víctor se convirtió en el sucesor al trono. Como si nada, el tiempo pasó rápido. Víctor y Alicia se acostumbraron a sus nuevas posiciones. Se encargaban de los asuntos internos. En ese momento le estaban diciendo sobre la isla del sur, ya que el empeoramiento de la hambruna ha llevado sustancialmente bajas cosechas ese año. Víctor se encargaba diplomáticamente de todo. La prota pensaba que ella podía llevar una vida de casada normal. Sin embargo, esto era casi que imposible, pues ella era vista como una molestia para Víctor. Ella le estaba diciendo que quería almorzar junto a él, pero él la rechazaba diciéndole que debía declinar, debido a un compromiso previo. Alicia no entendía por qué él se comportaba de esa manera tan irritante. Notando su comportamiento, cada vez Víctor se alejaba más de ella. Quizás él sabe que ella es una santa falsa, por eso siente que él cada vez la rechaza más. Ella se humillaba diciéndole que le prometía que iba a hacer su trabajo mejor. Alicia reniega todo lo que está sucediendo, porque si ella de verdad fuera una santa, el emperador todavía estuviese vivo. Víctor era un arrogante de mierda, y le dijo a la prota que él no esperaba nada de ella. Antes de finalizar la conversación, le dijo que antes esperaba algo de ella, pero ya la ve como algo insignificante, porque ahora le parece que no es importante.
aparte de eso le dice que hasta los momentos él ha sido lo suficientemente considerado con ella, y por eso le asegura que los sirvientes le traerán buenas sobras de comida, para que ella pueda alimentarse bien. Ahora Leice se da cuenta de que Víctor es completamente diferente. Recuerda que en el pasado cuando ellos se casaron, ella le preguntó a él si estaba completamente de acuerdo con ese matrimonio, porque quería estar segura debido a que todo eso era muy repentino, y la gente decía que ese matrimonio se debía únicamente a la profecía. Pero Víctor la engañaba con mentiras, le decía que eso no era así, que él se casaba porque realmente la quería, y que ella se convertiría en su única compañera. Desde ese momento ambos se juraron que vivirían el uno para el otro, y que así sería eternamente. Él se mostraba ser un hombre enamorado, le decía que ella era una mujer hermosa para él, llegó tan lejos que hasta le dijo te amo. Ahora en el momento presente ella se da cuenta de que nada tiene sentido, hasta el cielo está sobrio, listo para llover. En ese momento salió para apreciar la nubosidad del tiempo, pero en ese instante se dio cuenta de que esto no era un tiempo de lluvia, sino que algo raro estaba sucediendo. Se preguntaba a qué se debía esa oscuridad y ese humo en el aire. Pero al parecer solo ella veía ese humo, porque todos actuaban con completa naturalidad. También se da cuenta de que Víctor está en la entrada del imperio, y aunque las empleadas trataron de detenerla, ella asegura de que Víctor está en peligro, por lo tanto sale corriendo a ver lo que está pasando. Todos en el pueblo se comportaban con mucha rareza, y a otros le parecía una luz brillante lo que estaba sucediendo. La prota llegó y vio que Víctor estaba allí, y la cuestión que llamaba la atención es que alguien estaba cayendo del cielo, era una mujer con alas, una especie de ángel. Y en ese momento Víctor la estaba agarrando en sus brazos. Todos se dieron cuenta de que indudablemente ella era la verdadera santa, porque era una persona que había bajado de los cielos, como una verdadera santidad, aunque pensaron que su imperio ya tenía una santa. Al ver este hecho se dan cuenta de que su actual santidad es una falsa. Desde ese momento, Alicia tiene un futuro demasiado desagradable, la llaman la bruja del palacio de la emperatriz, incluso las empleadas decían que ella era una descarada por todavía estar en ese lugar, todo lo malo que pasaba en ese sitio se lo atribuían a la prota. Decían que al parecer, ella se la pasaba ocupada seduciendo a su majestad cada noche, bajo la nariz de la verdadera emperatriz. Las empleadas dicen que por qué no la echaban simplemente como la bruja que era, pero decían que todo se debía a que le tenían lástima. Esto quiere decir que después de que la chica de cabello oscuro cayera del cielo, tanto el título de santa como el de emperatriz fueron transferidos sin problemas a la nueva santa, mientras que la prota se ganó el título de la bruja del imperio. La chica de cabello oscuro trataba a Alicia como si fuese una chica del servicio, y por supuesto la prota tenía que servirle porque ella era la nueva santidad. La cuestión es que esa chica era demasiado creída, no se comporta como una verdadera santa, o al menos eso es lo que yo percibo. Prácticamente Alicia se veía irritada por la presencia de esa chica, quien ahora es tratada como una divinidad. Lo que pasa es que debía disimular, porque si no fácilmente la podrían matar. Obviamente la nueva santa insultaba a la prota diciéndole que era una perra ingrata, le recordaba la posición en la que ahora ella se encontraba. Le sacaba en cara que gracias a ella, es que aún Alicia permanece con vida. Resulta que el obispo del Panteón Central asumió toda la responsabilidad por la grave ofensa al malinterpretar la profecía, y dijo que buscaría a todos los involucrados en la interpretación para castigarlos severamente. Sin embargo, ese no era un tema de relevancia para Víctor en ese instante. De ese modo le dijo que habían asuntos más importantes que tratar, como por ejemplo el estatus de la nueva santa, y el obispo proclamó a esa nueva piba como la verdadera santa. Así que en ese momento, propusieron que comulgaran a Alicia del papel de santa, y de una vez la destronaron como la emperatriz. Víctor se sentía muy complacido de ese castigo que le estaban dando a la prota, pero ella no podía oponerse a nada, de tal forma dijo que seguiría la voluntad del panteón. Pero todos allí estaban en contra de la prota, le decían a Víctor, que tales acciones aún no solventarían a esa bruja de sus engaños contra el palacio imperial, la culpaban a ella por asumir el papel de santa, cuando claramente sabía que no lo era, le decían que eso era un insulto al imperio, y que debía castigarla severamente. Y allí fue cuando la supuesta verdadera santa dio una sugerencia, diciéndole que debían escuchar su petición. Entonces ella decidió supuestamente salvarle la vida a la prota, dejándola allí como la esclava de ella y de todos. Es por ello que se lo saca en cara cada vez que puede, pues según ella fue la que impidió que Víctor la lanzara directamente a las mazmorras. Le saca en cara a la prota mantenerla aún con vida, porque ella creó el puesto como asistente de la santa, salvándole de ese modo su pellejo. Pero eso de asistente no era más que una fachada, porque realmente lo que la convirtió fue en su esclava. De tal forma se cree con el derecho de golpearla, y de abusar de todas las maneras posibles.
Alicia vive una vida deplorante llena de humillaciones y miseria. La prota ya no sabía de qué forma disculparse, además ella no fue la que decidió ser la santa, pero la siguen culpando a ella como si realmente tuviera responsabilidad de todo lo sucedido. Para terminar de humillar, le quitó lo único de valor que tenía la prota, una joya de mariposa que conservaba desde muy pequeña. Ese era un regalo que le había dejado su padre, por lo tanto estaba luchando para que la supuesta verdadera santa se lo devolviera. Sin embargo, esto era una oportunidad más para humillarla. Ella le rogaba que le devolviera eso porque era la única posesión que tenía de la familia. A cambio de que le devolviera esa joya que era el único recuerdo de su padre, la prota le dijo que le pidiera lo que quisiera, que aceptaría con dignidad cualquier castigo. Pero esa tipa era demasiado mala, le partió en su cara el único bien que poseía, y más que un bien era un recuerdo de su padre. Aparte de eso le terminó de destruir su existencia diciéndole que su padre había sido arrestado por el crimen de sacrilegio. Es por eso que ese señor no fue más a ver a la waifu en ese palacio. Obviamente esto le destruyó el corazón a la prota, y la santa le decía que su padre es un estafador que intentó hacer pasar a su hija ignorante como la santa, cosa que es totalmente mentira, porque él jamás hizo eso. Desde un principio se opuso a que se convirtiera en la santa hasta el final. El punto más importante de todo esto, es la confesión que estaba por hacerle esta piba, debido a que todo fue planeado por ella. Durante todo este tiempo, ella se ríe sarcásticamente sabiendo que fue la que cosechó la destrucción de la prota. Todo fue un plan macabro. Desde ese momento la waifu vivió como el obispo le dijo. Alicia no entiende por qué le están haciendo todo esto, cuando obviamente ella no tiene la culpa de nada, pero la nueva santa le dice que ella es una ingenua. Me dice que si realmente cree que la gente necesita una razón válida para tener tanto odio hacia otra persona. Esto demuestra claramente que los rumores infundados pueden destruir la vida de cualquier ser humano. Esto quiere decir que la pelo negro tampoco es la verdadera santa. Al contrario, ella es verdaderamente una bruja malvada. Ahora la prota sabe toda la verdad. Esa piba es una bruja real, y con sola estrechar sus manos invocó a todos los pájaros negros. Ya esa piba tenía todo planeado. Hizo pasar esto como un ataque por parte de la prota, para llamar la atención de todos a su alrededor, y así culpar a la waifu de lo sucedido. Se hizo la víctima porque ella era experta en esto, y dijo que la bruja de Alicia estaba usando su magia para intentar matarla. De pronto esa piba terminó desmayada. La prota no sabía ni qué decir ante esa situación, pero la santa gritaba que capturaran a esa bruja ahora mismo. Ahora la prota estaba en una situación demasiado desventajosa. En estos momentos la prota se encuentra encarcelada, como si realmente fuera una bruja, pero lo que nadie sabe es que ella al final está mostrando su verdadero ser. En realidad trabaja con la magia negra, pero aún nadie sabe esto, solo Alicia. Como si no fuera suficiente lo que estaba pasando, a la prota la comienzan a llamar bruja con más intensidad, y será acusada de intento de asesinato y será asesinada por su pecado. Aparte de eso, la santa hizo creer que la prota intentó matar a Víctor. Y la prota sabe que él es un hombre amable y muy sabio. Sin embargo, esta vez ha decidido abandonar a Alicia por completo. Ella quisiera hablar con él y explicarle cómo pasaron las cosas, tener la oportunidad de solo una vez decirle la verdad. Por eso pide que se le conceda una oportunidad más. En ese momento en su pequeña y horrible celda llegó Víctor, pero él se ve deplorante, estaba demasiado enojado, le estaba diciendo a la prota que era una estúpida por haber ocasionado un desastre. Y sin piedad comenzó a golpear a la prota. Le dijo que si acaso ella no sabía todo lo que había tenido que pasar para convertirse en el emperador, pero que ahora se encontraba en peligro por culpa de ella. Prácticamente la estaba terminando de destruir con sus propias manos. Alicia con lágrimas en los ojos le pedía piedad. Ella sabe que este no es el Víctor que ella realmente conoció alguna vez, pero se da cuenta de que su avaricia llegó muy lejos y ahora le estaba arrancando los pelos con sus propias manos. Él le reclamaba diciéndole que si ella pensaba matar a la emperatriz para ocupar de nuevo su lugar, pero le dijo que no. Pues él ya había hecho eso, reemplazando al difunto emperador. Después de los golpes, Alicia trataba de rogarle para explicarle. Ahora con sus palabras se da cuenta de que Víctor fue el que mató a su padre, solamente para ocupar el trono. Ese pibe continuaba golpeando a la prota, porque supuestamente ella había intentado matar a la nueva emperatriz. Lo que no sabe es que Alicia nunca haría algo así. La muy estúpida le dijo a Víctor, que si acaso él nunca la llegó a amar en todo ese tiempo. Me dijo que por favor le creyera que ella no era una bruja como todos decían. Además, le explicó que ella no quería lastimar a la emperatriz. Víctor le dijo que porque le preguntaba una cosa tan estúpida, ya que con sus acciones le demuestra claramente que él nunca la amó, pero igual le dijo que le respondería aunque ya no era necesario, y allí con voz de odio le dijo que nunca la amó ni una sola vez. Allí agarró un hierro caliente para amedrentar a la prota.
Me dijo que ella solo era una herramienta para que él pudiera subir al trono sin problema, pero que como ya no era una, no tenía motivos para quedarse con ella. Le dijo que si tan solo ella se hubiese quedado callada y tranquila como cualquier herramienta, él se hubiese divertido un poco más con ella, todo lo que está ocurriendo no sería necesario, pero ya era tarde para lamentarse, pues él posaba su pie encima de ella y estaba a punto de marcarla con un hierro. Así fue como el dolor terminó por consumir la piel de la waifu, la estaba marcando de por vida como si ella fuese un animal, y le dio la orden a los soldados de quitarle las uñas, y que hicieran todo lo necesario para que ella confesara su crimen, que si era necesario trajeran a su padre para matarlo enfrente de ella, todo en aras de que confesara el crimen que ella no cometió. Víctor le decía a sus subordinados que el pueblo, los nobles y los sirvientes, no se quedarían tranquilos sabiendo que la bruja aún está viva, debido a eso debían darle al pueblo un consuelo de que ella ahora estaba sufriendo por su pecado. Después de eso dijo que anunciaría en el pueblo que la acusada sería quemada en la hoguera. El pueblo estaba lleno de rabia, y decían que por culpa de ella, todos estaban muriendo de hambre, decían que todo era culpa de la bruja. Todo ha pasado tan rápido, que no le importaba ya nada, pues el alma de la acusada será purificada por las llamas, su espíritu está confinado por la eternidad sin que pueda reencarnar jamás, eso decían los presentes. Antes de acabar con la prota, el soldado que la iba a mandar al otro mundo, le decía que si ella tenía algo que decir por última vez. Las palabras de Alicia fueron, que si de verdad era culpable, su espíritu quedaría confinado en el más allá, y se convertirá en un espectro que atormentará ese mundo, pero le jura a todos, que si en algún momento llegara a regresar, erradicaría a todos los verdaderos demonios que manipulan a los inocentes. Obviamente estaba nombrando a la fulana santa, a Víctor y al obispo. Y ese fue el fin de la prota, allí acabaron con su vida, pero por el mismo modo que acabó, igual una luz comenzó, ella de nuevo estaba despertando, y la empleada le estaba diciendo que si la señorita se encontraba bien, el último recuerdo que tiene la prota es cuando se estaba quemando. La empleada le dice que seguramente está asustada por la fiebre que tiene, le informa que ha estado inconsciente por días, esto quiere decir que la piba ha vuelto a la vida. Pero allí apareció una persona que ella no conoce, o al menos no recuerda su rostro por los momentos. Él estaba diciendo que la señorita estaba fuera de peligro, era un pibe bastante apuesto que llevaba la Biblia en sus manos, le daban las gracias porque estaba atendiendo a la waifu, la empleada le decía que estaba agradecida porque si no fuera por él, la prota no hubiese reaccionado. Él le informó que no era un médico, que en realidad es un clérigo, y por eso tenía la Biblia allí porque hizo un ritual de sanación, entonces cualquier otro sacerdote podría hacer lo mismo. Le dijo a esa señora que atendía a la prota, que aún ella tenía fiebre, que era mejor llamar a un médico para asegurarse de que ella estaba fuera de peligro. Por un momento la prota perdió la memoria, no puede recordar nada de lo que pasó, no entiende qué ha estado pasando mientras ella dormía. El sanador le informa a la empleada que sea cual sea el caso, solo quiere que la señorita Alicia se recupere con prontitud. Para eso la empleada le estaba diciendo que le estaba preparando una sopa de tomate muy confortable para sentarle el estómago, pero ella dice que actualmente se siente mucho mejor. Lo único que está sintiendo en estos momentos es dificultad para recordar algunas cosas. La empleada se nota bastante preocupada, pero Alicia de verdad no logra recordar lo que pasó, se siente como si despertara de un largo sueño, pero no sabe de qué se trataba ese sueño, eso le parecía bastante frustrante. La empleada le dice que quizás toda esta confusión se deba a que tuvo bastante fiebre durante días. Alicia sabe que su mente por ahora está nublada, pero tiene esperanzas de ir recordando lo que pasaba. Pero se ve que esa empleada quiere demasiado a la prota, porque le había ordenado a las de la cocina que le hicieran un estofado de carne solo para la waifu. Obviamente Alicia tenía mucha hambre, esto fue algo que sorprendió a la empleada, porque generalmente ella no le gustaba la ternera de res. Obvio esto no lo sabía la waifu, pues no puede recordar nada bien. En el pasado ella estaba preocupada solo por comer un poco de ensalada, pero esta vez quiere alimentarse bien, quizás después de estar enferma su apetito dio un giro inesperado. Por alguna razón ella siente que está harta de la ensalada, la simple idea de comerla es desagradable. Ahora le preguntó a su empleada y si cuánto tiempo estuvo dormida, porque lo último que puede recordar es cuando las hojas de otoño estaban llenas de color. Lo más extraño que siente Alicia en este instante, es que no puede sacarse el rostro del obispo de su mente, de ese extraño sujeto que vio al despertar, pues él realmente lucía cansado, esto quiere decir que pasó un largo tiempo a su lado. Y si le dice que él es un obispo, que habita en un templo donde estuvo un tiempo, y ella estaba tan agradecida por haberle salvado la vida a la prota, que quería volverlo a ver para darle las gracias, le cuenta que él pasó al lado de la waifu toda una noche rezando, para su pronta recuperación.
Alicia siente lo mismo que su empleada, pues se le entregó toda su ayuda, y ella ni siquiera pudo agradecerle adecuadamente, así que le dijo a Izzy que por favor investigara dónde estaba su tiempo, para pedirle a su padre que le diera una donación, para entregársela a ese obispo. En ese momento llegó el padre de la prota, él es el duque señor de Sorcelión, estaba muy feliz en saber que su hija ya estaba mucho mejor, su cara era impresionante al demostrar bastante alegría por ver a su hija. Izzy le informaba al duque que la señorita necesitaba reposo absoluto, porque él estaba demasiado emocionado dando gritos por ver a su hija. Alicia le informó a su papá que ya estaba mucho mejor, que gracias a Dios había reaccionado. El duque está demasiado triste y no puede contener las lágrimas, él se sentía demasiado sensible, porque también había fallecido su esposa, no quería perder a su hija en ese transcurso de tiempo. Entonces, al estar emocionado por la recuperación de su hija, le dijo que le tenía un regalo preparado para cuando ella despertara, y en ese momento le regaló un broche de mariposa demasiado bonito, y esto era demasiado significativo para ella. Le dijo que cuando estuviese ella mejor totalmente, saldrían al mercado a comprar un vestido que combinara con ese broche. Este broche le trae mucha confusión a la waifu, pues queda demasiado sorprendida y esto se le hace demasiado familiar, es como si ella ya hubiese vivido este momento, porque obviamente fue así, cosa que aún ella no ha logrado recordar. Sabe que en este momento no había visto ese broche antes, sin embargo su tacto, su color y forma, se le hace muy familiar. Por un momento su padre se sintió preocupado, porque pensó que esto no le había gustado a la piba. Pero en realidad, comienza a ver la cara de una piba humillándola con ese broche en sus manos, empieza a tener recuerdos de su antigua vida, pero no logra unir los puntos para comprender completamente lo que está sucediendo. La cuestión es que ella ha vuelto a la vida, y señal de eso es la marca que tiene en su espalda, pues ella regresó a la vida con las marcas de su vida pasada, así que se quita la bata delante de su padre y su empleada, y les pide que por favor no se vayan a sorprender con lo que van a ver. Esa cicatriz es señal de que ella murió una vez y regresó al pasado. Lo bueno es que cuenta con el apoyo de su familia y por eso tiene la dicha de contarles todo, y si estaba muy triste en ver la marca que tenía la señorita, decían que las personas que le hicieron eso eran unas criaturas crueles, malvadas y viles. Por eso corre a abrazar a la prota, le da consuelo diciéndole que seguramente ellos recibirán un castigo insondable, porque esta cosa no se le hace a nadie, pero quieren saber qué deben hacer de ahora en adelante. El duque tiene información de que el príncipe heredero y el obispo Lidentius le hizo esto a su hija en el futuro, ahora deben tomar cartas en el asunto. La prota les cuenta que el panteón pronto compartirá una profecía sobre una santa, y es probable que la santa en ese momento sea Alicia, esto quiere decir que una vez más volverá a pasar. Después de eso la prota se queda junto a Izzy, y le pregunta que si existiera un lugar seguro para irse, a donde debería huir. Izzy le ha estado rondando todo eso en la mente, por lo tanto le dice que lo más sensato es huir a un monasterio. Eso se debe a que no hay lugar más aislado y alejado del mundo que un monasterio. Además de eso los siervos divinos están exentos de pagar impuestos y de ser elegidos. Esto le suena a la prota bastante interesante. De ese modo la waifu le preguntó a su empleada si quiere que se convierta en una santa, y si le dijo que por supuesto que no, pero que su padre ya estaba preocupado por ese asunto, porque está intentando encontrar una manera para evitar que se convierta en la santa. Ahora la prota sabe que existe una manera de evitar todo esto, aunque no tiene una respuesta exacta, ya sabe por dónde empezar a buscar, así que le pide a su empleada que le ayude para pedirle un favor a su padre. Después de eso Alicia se fue a la biblioteca donde estaba leyendo un montón de libros, y allí llegó su padre. Ella le explica que estuvo leyendo que existía otra profecía de hace mucho, mucho tiempo, que predecía el nacimiento de una santa. Es por eso que encontrará la información en esos libros que le den el motivo por el cual muchas mujeres se postularon para ser santas. Su padre le decía que debía relajarse un poco, porque él haría todo lo posible para asegurarse de que esa profecía no recaiga en sus hombros de nuevo. La cuestión es que él está haciendo exactamente lo que ella ya vivió en el futuro. Le comenta que él en el futuro, hizo todo lo que pudo para evitar que se convirtiera en una santa, incluso donó miles al panteón, también fue a hablar ante su majestad para defender el caso, pero nada logró con eso, porque de todas formas tuvo que convertirse en una santa falsa. Debido a que eso era lo que quería Lidentius, la prota le dice a su padre, que a menos que le pongan un cuchillo en la cara y la conviertan a alguien totalmente irreconocible, igual todo está escrito que será la perfecta santa que Lidentius desea. Ella sabe que cuentan con menos de medio año para que se anuncie la profecía, y cualquier mujer viva en ese tiempo con el cabello dorado y ojos azules, sin importar su clase, antecedente, ubicación física, serán arrastradas para ser admitidas a la evaluación divina quieran o no.
Es por ello que la prota le pide a su padre, que la deje hacer las cosas a su manera para poder protegerlos a ambos. Obviamente el señor sabía que su hija tenía la razón, así que dejó todo en manos de ella. Lo bueno de ahora es que la prota estaba comiendo como nunca, porque no va a desaprovechar ni un momento para cambiar su destino. De pronto el padre de la prota comienza a contar un poco de la historia de sus vidas, y dice que a él le tocó perder a su esposa, lo que hizo que su hija se quedara sin una figura materna. Eso convirtió en una joven brillante y energética, a una pobre niña que nunca tuvo la oportunidad de actuar como un niño debería hacerlo. Le tocó ser muy madura a temprana edad, es por ello que ahora quieren protegerla como de lugar. Debido a todo lo ocurrido, el padre de la prota se encuentra bastante frustrado por no poder hacer nada por su hija, mientras que piensa que si da un paso al frente ahora mismo, iba a ir en contra del príncipe heredero Víctor, todo en aras de proteger a su hija, pero si hace eso, le estaría firmando la sentencia de muerte de nuevo a su hija. Sabe perfectamente que si incluso la envía muy lejos, él hará lo posible para localizarla, mientras la corona y la iglesia sigan manteniendo un poder igual y sustancial. Ellos son demasiado débiles para enfrentar a ambos, sin mencionar que necesitan más información de la santa que bajará de los cielos, quien en realidad es una verdadera bruja. El duque le pide a su esposa Helena, que está en el cielo, que le dé fuerzas a él y a Alicia, para lograr protegerla. Mientras tanto la prota no se da por vencida y sigue investigando. Aunque tiene la vista cansada, no deja de pegar un ojo a esos libros, hasta que por fin consiguió algo importante. Allí estaba plasmado que según la Divina Escritura, una monja o sacerdotisa al servicio de la diosa puede estar exenta de ser considerada como la respuesta a una profecía. De ese modo ella debe convertirse en una monja. El destino puede ser cruel a veces, pero para no ser considerada santa, debe someterse voluntariamente al servicio de la iglesia. Es así como al pasar los días hace su maleta, informándole a su familia que dejará la mansión. A su padre le rompe el corazón ver que su hija querida se le va de casa, pero es algo que no se puede evitar. Igual deben mantener todo en secreto por ahora. Solo deben decir que ella desapareció en medio de la noche sin decir una sola palabra, y si se encuentra desconsolada, y le dice a la waifu que su adiós le duele demasiado, porque ella hizo el papel de su madre durante años, la consentía todo el tiempo, igual lo hacía su padre. Pero así es el destino, debe despedirse del territorio Sorcelion donde nació y creció, para perseguir una vida del servicio a la diosa sin poco de verdadera piedad, donde claramente será castigada, pero será mejor huir a tiempo que quedarse allí, esperando que vengan por ella. De ese modo está renunciando a todo lo que tiene para sobrevivir a costa de cualquier cosa. De igual forma quiere proteger su precioso hogar. Y bueno banda, hasta acá hemos llegado. Si quiere la segunda parte déjelo en los comentarios. No paren de darle like y compartan el vídeo. Hasta luego, los quiero mucho con demasiado.